Bueno, mi nombre es Cristian Martínez del grado 11.2 y hoy les vengo a hablar sobre el conflicto palestino. Empecemos diciendo qué es el conflicto palestino. El conflicto palestino es el conflicto social y armado en curso entre israelíes y palestinos por el control de la tierra de Palestina que se remonta a principios del siglo XX. En respuesta al creciente antisemitismo contra los judíos que se vivía en Europa a finales del siglo XIX, surgió un movimiento sionista que defendía el establecimiento de los judíos en Palestina. Muchos judíos emigraron allí después de la Primera Guerra Mundial, antes y durante al término de la Segunda Guerra Mundial, principalmente a causa del Holocausto nazi. Debido al incremento masivo de la población judía en Palestina, aparecieron brotes de violencia cada vez más intensa entre las poblaciones judías y árabes. Como intento de solución, Naciones Unidas aprobó la participación de lo que había sido el mandato británico en Palestina en dos, una parte judía y una parte árabe. El Estado judío supondría un 55% del territorio del mandato, incluido el desierto del Negev, y su población estaría formada por 500.000 judíos y 400.000 árabes palestinos. En ese momento los judíos solo poseían el 7% de las tierras de Palestina. El Estado árabe palestino tendría el 44% de territorio del mandato y una población de 725.000 árabes palestinos, con una minoría de unos 10.000 judíos. Los judíos aceptaron el plan, mientras que los árabes lo rechazaron. Estalló entonces una guerra civil en el mandato entre judíos y palestinos que desencadenó la expulsión o huida de 2/3 de la población palestina. El 14 de mayo de 1948, coincidiendo con la declaración de independencia de Israel, los estados árabes vecinos declararon la guerra al recién creado Estado de Israel. Aunque finalmente fueron derrotados por los israelíes, a la conclusión de la guerra, Israel se negó a aceptar el retorno de los más de 700.000 refugiados palestinos que han vivido desde entonces en campamentos de refugiados y ciudades de Líbano, Siria y Jordania, la Franja de Gaza y Cisjordania, entre otros lugares. El conflicto es de gran envergadura y el término se utiliza también en referencia a las primeras fases del mismo, que enfrentó a las poblaciones judías, yishú y árabes que vivían en Palestina bajo el Imperio Otomano, y posteriormente el mandato británico de Palestina como parte de la participación del Imperio Otomano. Forma además parte del conflicto árabe-israelí. Se han hecho muchos intentos para negociar una solución de dos estados, lo que implicaría la creación de un Estado de Palestina independiente junto al Estado de Israel, concebido en su origen como un Estado judío. La Liberación de Palestina, OLP, es una coalición de movimientos políticos y paramilitares creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén, en mayo de 1964 bajo los auspicios de la Liga Árabe y considerada por desde octubre de 1964 como la única representante legítima del pueblo palestino. Aquel mismo año, la Asamblea General de la ONU reconoció a la OLP como representante del pueblo palestino, otorgándole la condición de observadora. Su primer objetivo declarado era la destrucción del Estado de Israel mediante la lucha armada e inicialmente era la controlada por el gobierno egipcio. La Carta Orgánica original de la OLP llamaba abiertamente a la aniquilación de Israel, así como el retorno de los refugiados palestinos que huyeron o fueron expulsados de Israel. Durante la guerra árabe-israelí de 1948 y la autodeterminación de los árabes palestinos, que en ese momento se encontraban bajo la ocupación jordana y egipcia de los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza, respectivamente.